Hola chicos, espero se encuentren muy bien. Los saluda la profe Carolina. Esta semana corresponde trabajar la regla de tres simple directa, ¿cierto? Esa regla de tres es un procedimiento que nos permite encontrar un término desconocido en una proporción en la que por lo general intervienen dos magnitudes. Esas magnitudes siempre van a estar directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir que sean directamente proporcionales? Que entre más una cosa, más la otra, o entre menos una cosa, menos la otra. Por ejemplo, entre más carne compres, más dinero voy a pagar, ¿cierto? Mire que ahí estoy utilizando dos veces la palabra más. Eso es una magnitud directa, ¿cierto? O entre menos estudio, menos aprendo. Esa es una proporción directa porque estoy utilizando dos veces la palabra menos, menos. ¿Listo? Entre menos estudio, menos aprendo. Mire que ahí está la palabra menos y menos. Cada vez que yo utilice la palabra menos y menos o más y más, son proporciones directas, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar estas reglas de tres. Hay unos pasos que me permiten a mí siempre trabajar este tipo de problemas, de ejercicios. Entonces el primero me dice, identifique las magnitudes del problema. Siempre, siempre, siempre en un problema de regla de tres. ¿Por qué se llama regla de tres antes de continuar? Porque siempre me van a dar tres datos. Siempre me van a dar tres datos. Yo tengo que determinar el cuarto dato. Entonces me dice, identifique las magnitudes del problema. Yo siempre le voy a dar dos magnitudes. Ya lo vamos a ver. Dice, asegúrese de que las magnitudes sí sean directamente proporcionales. Entonces aquí le estoy haciendo énfasis en lo que acabé de explicarles. Que sea más más o menos menos. ¿Cierto? Ya eso le voy a decir algo. Aquí también juega mucho el tema de la malicia indígena y planteamos la proporción y por último encontramos el término desconocido. Vamos a hacer entonces un ejemplo para que facilitemos un poco la comprensión de este tema. Este problema dice, para hacer 96 metros de una tela se necesitan 30 kilogramos de lana. ¿Cuántos kilogramos se necesitarán para tejer una tela que mide 160 metros? Entonces, mire que yo lo primero es identificar las magnitudes. A mí me están hablando de metros de una tela y kilogramos de lana. Esas son las dos magnitudes. Entonces, yo primero voy a poner acá metros, la M, voy a dejarlo como metros y por acá de tela, que es la primera magnitud, ¿cierto? Metros de tela. Y la segunda magnitud es kilogramos, te lo voy a dejar como kg, que es la abreviación de kilogramos de lana. Esas son las dos magnitudes que yo voy a utilizar. Entonces, ¿qué voy a hacer? A mí me están diciendo, para 90 metros de una tela, perdón, 96 metros de una tela, entonces como 96 metros de una tela lo pongo debajo de la magnitud de metros de tela. Para 96 metros de una tela se necesitan 30 kilogramos de lana. Esa es la otra magnitud. O sea que ese 30 lo pongo debajo de kilogramos de lana. Luego hay una pregunta, dice, ¿cuántos kilogramos, esa es la pregunta, se necesitan para tejer una tela que mide 160 metros? Mide una tela. O sea que este 160 metros iría debajo de acá, de telas, porque a mí me están hablando metros de tela. ¿Cierto? La idea es que todo concuerde así. Y mira que ahora me voy a devolver a la pregunta, ¿cuántos kilogramos se necesitan? O sea, me están preguntando por kilogramos. Como esa es la pregunta, debajo de este planteo una variable que va a ser la X. Así queda montada la proporción. ¿Listo? Identifico los tres términos. Los tres términos son los números. Vea, aquí hay uno, dos, tres. Las magnitudes y las pongo debajo de las magnitudes. Metros de tela, kilogramos de lana, kilogramos de lana. ¿Y por qué está X, profe? Porque es lo que me están preguntando, ¿cuántos kilogramos se necesitarán? Ahora sí, vamos a desarrollar este ejercicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a multiplicar en X. Voy a multiplicar esto que está acá y voy a dividir por el valor que acompaña la X en la diagonal. ¿Cómo nos va a quedar entonces eso? Yo voy a multiplicar 160 por 30. Voy a hacerlo con un puntico para que no nos enredemos con el signo por. Y la X. 160 por 30. Y lo voy a dividir por el número que acompaña la X en la diagonal, que sería 96. Entonces yo voy a decir 160 por 30 nos daría 4800.
lo divido por el valor que acompaña la X en la diagonal, que sería 96. Entonces esto nos va a ser igual a 50. Ahí ya tendríamos el valor de lo que me están preguntando. Entonces, a estos problemas siempre hay que darle respuesta porque a mí me están haciendo una pregunta. Entonces, me están diciendo cuántos kilogramos se necesitarán para tejer una tela que mide 160 metros. Entonces, se necesitarán 50 kilogramos de lana. ¿Listo? Si quiero lo pone más completo. Para tejer una tela que mide 160 metros. Listo. Así nos quedaría este ejercicio. Vamos a avanzar el otro ejercicio para que vamos comprendiendo un poquito más todo este tema. El ejercicio dice, un automóvil recorre 50 kilómetros en 5 horas. ¿En qué tiempo recorrerá 30 kilómetros? Primero, identifiquemos magnitudes. Profe, ¿cómo las identifico? Muy sencillo. Donde estén los números, esas son las magnitudes. Entonces dice 50 kilómetros. Esa es la primera magnitud, kilómetros. Profe, el otro número, 5 horas, o sea que horas es la otra magnitud. ¿Listo? Ahora sí, dice, un automóvil recorre 50 kilómetros. Como este 50 está con km, este viene debajo. En 5 horas, 5 está con horas, entonces viene acá. Me vengo a la pregunta, ¿en qué tiempo? Tiempo, me están preguntando por tiempo. ¿Cuál de estas dos magnitudes es la de tiempo? ¿Kilómetros o horas? Profe, la de horas, o sea que ahí es donde planteo la X. ¿En qué tiempo? Recorrerá 30 km, o sea que el 30 queda acá. Y ahí está montada la magnitud, perdón, la proporción. Eso es lo que queda montado. Ahora sí, procedemos a resolver. Multiplico en diagonal los números que no tienen X, esta de acá. Entonces yo voy a decir que esto me va a quedar 30 por 5. Y lo voy a dividir por el número que acompaña la X en la diagonal, que es 50. Listo. Así se resuelven las magnitudes directamente proporcionales. Profe, ¿cómo me doy cuenta que es directamente proporcional? Muy sencillo. Un automóvil recorre 50 kilómetros en 5 horas. ¿En qué tiempo recorrerá 30 kilómetros? Muchachos, ahí tiene lógica. Si es 30 kilómetros, en menos tiempo va a recorrer menos kilómetros. ¿Cierto? Mire, en tanto tiempo recorre esto. O sea que se va a demorar menos tiempo en recorrer menos kilómetros. Mire que ahí estoy diciendo dos veces la letra menos, perdón, la palabra menos. Por eso es que es una magnitud directamente proporcional. Entonces, ahora sí vamos a proceder a resolver acá. 30 por 5 nos daría 5 por 3, 150. Dividido entre 50. Y esto nos daría como resultado 3. Entonces, ¿qué vengo? Vengo y pongo la respuesta. Yo vengo y digo, ¿en qué tiempo recorrerá 30 kilómetros? En un tiempo, en 3 horas, porque nos dio 3 y como la palabra horas, entonces en 3 horas recorrerá 30 kilómetros. ¿Listo? Esa es la respuesta, ese es el ejercicio. Vamos a hacer el último para garantizar que todo quede claro. Problema dice, Carlota necesita 300 gramos de harina para hacer 12 rosquillas. Si quiere hacer 18 rosquillas, ¿cuántos gramos de harina necesitará? Póngale malicia indígena. Si ella con 300 gramos hace 12 rosquillas, si va a hacer más rosquillas, por lógica, necesita más o menos harina. Si va a hacer más rosquillas, necesita más harina. Mire que ahí estoy utilizando dos veces la palabra más. Entre más rosquillas, más harina. O sea que es una proporción directa, es una regla de 3 directa. Ya determiné que es directa, ahora sí vamos a montar la magnitud. Entonces, primero recuerde que las magnitudes siempre van a estar donde están los números. 300, aquí está, gramos de harina. Entonces vamos a poner GR, que es la abreviación de gramos, y pongámosle harina, porque me están hablando de harina. ¿Cierto? Profe, ¿yo puedo dejarlo solito con harina? Sí, no hay problema. Perdón, con gramos, sí, no hay problema. Dice, para hacer 12 rosquillas. Aquí está la otra magnitud, rosquillas. Donde están los números está la magnitud. Listo. Y ahora sí, ya monté las dos magnitudes que hay que comparar. Empecemos a compararlas.
Entonces yo voy a decir 300 gramos de harina, o sea que el 300 iría acá en gramos de harina. 300 gramos de harina para hacer 12 rosquillas. 12 iría debajo de rosquillas. Vamos a ver cuál es la pregunta. Si quiere hacer 18 rosquillas, o sea que aquí iría el 18. Si quiere hacer 18 rosquillas, ¿cuántos gramos de harina necesitará? Esa es la pregunta. ¿Cuántos gramos de harina necesitará? O sea que aquí iría la X. ¿Cuántos gramos de harina? Debajo de gramos de harina. De nuevo, diagonal, multiplico la diagonal donde no está la X. Esta es la diagonal que no tiene la X. Entonces me va a quedar 300 por 18. Ay, esperen en ese por. Acostumbrémonos con el puntico, muchachos, porque ya están en un grado superior. Listo, entonces 300 por 18. Además, si ponemos ese por, de pronto lo confundimos con la X. Dividido el número que acompaña la X en la diagonal. O sea, este 12. Dividido 12. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a multiplicar a 300 por 18. Eso nos da 5400. Y lo voy a dividir por el número que está abajo, que es 12. Entonces me va a quedar que esto es igual a 5400 dividido entre 12 es igual a 450. Profe, 450 ¿qué? ¿Dónde está la X? Es lo que tiene que decir. 450, aquí está la X, gramos de harina. Entonces, ahora sí vamos a darle respuesta al problema. Me dicen, si quiere hacer 18 rosquillas, ¿cuántos gramos de harina necesitará? Necesitará 450 gramos de harina. Si lo quiere poner más bonito, para hacer 18 rosquillas. Muchachos, mire que tiene lógica. Ya dijimos que era directa. ¿Por qué? Entre más rosquillas vaya a hacer, mire que nos dio más gramos de harina. Si a mí me hubiese dado menos, ahí yo tendría un problema pues muy grande. Pero mire que tiene lógica. Para 300 gramos de harina, para hacer 12 rosquillas, ella utiliza 300 gramos de harina. Para hacer 18 rosquillas va a necesitar todavía más harina, más gramos de harina. Mire que nos dio algo más alto al 300 gramos. Entonces, ahí sé que el problema está bien. Listo. Yo me preocupo si esto me hubiese dado menor a los de acá. Ahí sí, porque ya estaría diciendo, bueno, eso no es directo. Pero mire que sí. Listo. Muchachos, ese es el tema que vamos a trabajar. Espero hayan comprendido. Y si no, como siempre, yo sigo resolviéndole las dudas. Les deseo un excelente día a todos.